La ciudad era un sueño, o quizás un recuerdo de uno. Se alzaba desde el suelo, un gigante hecho de luz y acero. Su nombre era Edelburg. Las torres perforaban el cielo, tan altas que desaparecían entre las nubes. No eran solo edificios, eran promesas de un futuro que apenas podíamos imaginar. Una suave niebla blanca se aferraba a todo. Era una compañera constante. Se arremolinaba alrededor de los tobillos de las torres y besaba los puentes celestes luminosos que las conectaban. La niebla no era fría, se sentía como un aliento tranquilo y expectante que toda la ciudad contenía. Todo dentro de esta niebla era diferente. Las luces de los edificios no eran ásperas ni cegadoras, eran suaves. Pulsaban con un ritmo gentil, como un latido lento. Podías verlas desde kilómetros de distancia, como faros en la blancura infinita. Te llamaban, te susurraban seguridad y asombro. Las calles no estaban en el suelo, estaban en lo alto, suspendidas entre las estructuras colosales. Vehículos, silenciosos y elegantes, se deslizaban por estas vías. Se movían sin hacer ruido, sus luces cortando líneas suaves a través del aire denso, dejando estelas como estrellas fugaces en un cielo lechoso. La niebla cambiaba el mundo, amortiguaba el sonido, convirtiendo el zumbido de la ciudad en una nana. Hacía que las distancias se sintieran infinitas e íntimas a la vez. Podías ver la silueta de una aguja a 1000 pies de distancia, pero sentirte completamente solo. Era una paradoja, una hermosa y confusa paradoja. El aire sabía limpio, como la lluvia justo antes de caer. La gente decía que la niebla estaba viva, que guardaba los secretos de la ciudad y su alma. Quizás tenían razón, se sentía como caminar a través de un ser vivo, un gigante gentil que se había envuelto alrededor de nuestro nuevo hogar, protegiéndolo del mundo exterior. Habíamos viajado tanto para llegar aquí, a través de la oscuridad y el polvo. Edelburg era el destino, la última parada. Mientras nuestra nave de transporte descendía, la niebla fue lo primero en saludarnos. Envolvió nuestra nave, un suave abrazo después de un viaje difícil. Desde la ventana, la ciudad era un fantasma magnífico y brillante. No parecía real, se sentía como salir de una realidad y entrar en otra, donde las reglas del tiempo y el espacio eran diferentes. Todos estábamos en silencio, con los rostros pegados al cristal, preguntándonos qué tipo de vida nos esperaba en esa hermosa y misteriosa neblina. Caminamos por el puente celeste. El aire era denso. Al principio, costaba respirar, pero luego te acostumbrabas. La lentitud empezó a apoderarse de nosotros. Nuestros movimientos se volvieron deliberados. Cada paso era pesado. Cada gesto se sentía importante. Era como moverse a través del agua, pero el agua era aire. Éramos un grupo pequeño, sobrevivientes de un mundo que ya no existía. Nuestra ropa era sencilla, práctica, gris y negra contra el resplandor blanco de la ciudad. Nos miramos unos a otros, con los ojos bien abiertos, una mezcla de miedo y asombro. Éramos extraños en esta tierra extraña. La gente de Edelburg se movía como nosotros, pero su lentitud era diferente, era elegante, equilibrada. Se deslizaban por la niebla como bailarines en un ballet silencioso. Sus rostros estaban serenos, sus expresiones indescifrables. Vestían telas fluidas que captaban la luz suave y brillaban con cada movimiento pausado. No se apresuraban, no gritaban. Su existencia era un testimonio de paciencia, un concepto que casi habíamos olvidado. Los observamos, tratando de aprender su ritmo, de acompasar nuestros latidos frenéticos al pulso lento de la ciudad.
fue una lección difícil. Mi amigo, Kyle, extendió una mano. Intentó tocar la niebla. Sus dedos la atravesaron, pero se echó hacia atrás como si hubiera tocado algo sólido. Dijo que se sentía como un recuerdo, un pensamiento olvidado justo al borde de su mente. Todos sabíamos a qué se refería. La ciudad se sentía antigua y nueva al mismo tiempo. El ritmo lento te daba tiempo para pensar, demasiado tiempo quizás. Te obligaba a enfrentar el pasado del que habías huido y el futuro incierto que se avecinaba. Cada paso lento era un momento de reflexión. No había sensación de urgencia aquí, ninguna en absoluto. Un transporte podría tardar lo que parecía una hora en cruzar un puente que se podía caminar en 10 minutos. Pero a nadie parecía importarle. Aquí el tiempo era un río, no una carrera. Fluía suavemente y tú fluías con él. Habíamos pasado nuestras vidas corriendo del peligro, corriendo del colapso. Aquí no había a dónde correr. Solo había la progresión lenta y constante hacia adelante. Era inquietante, era pacífico, era hogar, o al menos esperábamos que pudiera serlo. Entonces lo vimos. Estaba al final del gran paseo, de pie, solo, esperando. Él era el líder, el que había construido esta ciudad, el que nos había llamado aquí. Su silueta se recortaba nítida contra la niebla brillante. Era alto, pero no era su altura lo que llamaba la atención, era su quietud. Mientras nosotros nos movíamos lentamente, él estaba casi perfectamente inmóvil. Era el ojo de la tormenta, el centro tranquilo alrededor del cual giraba toda la ciudad. Hacía que la gente paciente de Eitelburg pareciera apurada en comparación. A medida que nos acercábamos, dio un paso, luego otro. Sus movimientos eran increíblemente lentos, tan lentos que eran hipnotizantes. Cada pisada parecía durar una eternidad. Sin embargo, estaba llena de un poder innegable. No caminaba, progresaba. Se sentía como ver una montaña moverse. Su presencia era inmensa, una fuerza tranquila que resonaba a través de la niebla. Llevaba un abrigo largo y oscuro que no ondeaba ni se mecía. Colgaba de su cuerpo como si estuviera tallado en piedra. Era el ancla de este mundo flotante, la fuente de su extraño y deliberado ritmo. Levantó una mano en señal de saludo. El gesto fue pausado, fluyendo con una gracia que desafiaba su lentitud. No era un saludo, era una ofrenda, una invitación. Su rostro era difícil de ver, parcialmente oscurecido por los velos cambiantes de la niebla. Pero podíamos sentir su mirada. No era de juicio, no era fría, era de comprensión. Se sentía como si pudiera ver a través de nosotros, más allá de nuestra ropa gastada y nuestros rostros cansados, y dentro de las esperanzas y miedos que llevábamos dentro. Conocía nuestro viaje, conocía nuestro dolor. Era uno de nosotros, pero era mucho más. Su lentitud era su fuerza. En nuestro viejo mundo, la velocidad era poder. Decisiones rápidas, reacciones rápidas. Aquí, el poder era la paciencia, era la capacidad de esperar, de observar, de actuar solo cuando el momento era perfecto. Su ritmo deliberado era un mensaje. Nos decía que ya no había necesidad de apresurarse. La lucha había terminado. Nos estaba mostrando una nueva forma de ser fuertes. Una fuerza nacida no de la energía frenética, sino de una profunda calma. Era la ciudad personificada, misterioso, poderoso y lento. Finalmente, lo alcanzamos. Nuestro pequeño y cansado grupo
se paró frente al líder de Æthelburg. El silencio era absoluto, roto solo por el débil y rítmico pulso de las luces de la ciudad. Habíamos llegado, juntos, el líder, los recién llegados y los tranquilos habitantes de la ciudad. Fue un momento suspendido en el tiempo, un cuadro de comienzos. La niebla se arremolinaba a nuestros pies, uniéndonos. Se sentía como una promesa que se estaba sellando. Ahora éramos parte de este lugar, unidos por su misterio y su lento y constante latido. El viaje había terminado, y uno nuevo estaba a punto de comenzar. El líder nos miró a cada uno. Su mirada se detuvo un momento. No habló, no tuvo que hacerlo. En su quietud encontramos una extraña comodidad. Las preguntas que llevábamos, ¿y ahora qué? ¿Qué es este lugar?, parecían desvanecerse. La respuesta estaba a nuestro alrededor. Estaba en las torres luminosas, los puentes celestes silenciosos y la niebla siempre presente. El futuro no era un destino al que correr, era un camino que había que andar, lentamente, deliberadamente, con propósito y con esperanza. Una sensación se apoderó de nosotros. No era solo alivio, era asombro, una profunda sensación de admiración por esta ciudad imposible y el hombre silencioso que la había construido. El misterio de Æthelburg no era un rompecabezas que resolver, era una atmósfera en la que vivir. La niebla no estaba allí para ocultar cosas, estaba allí para hacerte mirar más de cerca, para hacerte prestar atención, para hacerte ver la belleza en el lento desarrollo de las cosas. Se nos había dado una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de vivir de manera diferente. Nos giramos para mirar la ciudad, nuestro nuevo hogar. Las luces brillantes pulsaban en la extensión blanca, una constelación de posibilidades. No sabíamos lo que traería el mañana. No sabíamos los secretos que la niebla aún guardaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos seguros. Sentimos una sensación de pertenencia. El futuro era un paisaje envuelto en niebla, incierto y vasto. Pero de pie allí, juntos, no teníamos miedo. Estábamos listos para adentrarnos en él, un paso lento y esperanzador a la vez.